Gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad que es un gusto, es un placer verle esta tarde. Me acompaña el autor de este libro que vamos a presentar hoy, aunque también vamos a presentar al autor. Les confieso lo que él me acaba de confesar, que está de tourné por las Islas Canarias. Está disfrutando 10 días aquí de trabajo intenso. Va a ser muy fructífero seguro. Tiene un montón de ideas en la cabeza, como las expresa en sus libros. Ahora yo voy a pedirle a Raquel que haga una síntesis de quién es la persona que está aquí. Yo me encargaré después de hacerle un par de preguntas para que todo sea más fluido y nos entusiasmemos, pero en la mesa, por supuesto, nos acompaña también la concejala de Sector Primario y Desarrollo Rural en La Laguna, que es Cristina Ledesma, que quiere darles la bienvenida oficialmente, porque lo mío es extraoficial. Así que adelante, Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. A ver, bueno, sí, oye, yo creo igualmente. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Es un placer tenerles aquí, sobre todo porque es reflejo del interés que ha despertado la publicación y difusión del contenido del libro. Gracias a ti, Ángel, porque también que esté aquí también tiene una agenda bastante apretada. Está, creo que haciendo este trabajo de presentación y difusión de su libro a lo largo y ancho del territorio nacional español, y pues que esté aquí en La Laguna es un honor y de verdad agradecidísima de que estés por aquí y hacerlo en persona. Ángel es experto en sistemas alimentarios sostenibles y ecologías solidarias. Nos expondrá cómo el sistema actual ignora el bienestar de las personas y del planeta. Su libro es una llamada a la atención frente al control del Big Food y un análisis profundo de la agroecología como respuesta viable. Además, también decirles que queremos aprovechar esta presentación como antesala del mes de la agroecología en el Ayuntamiento de La Laguna, dado que llega el mes de octubre con una programación bastante potente y muy variada. Les invitamos a que vengan a descubrirla como solución y dado que está en riesgo de ser capturada por el mismo sistema que buscamos combatir. Es una oportunidad única para poder entender cómo podemos construir una forma de vida más justa y sostenible. De verdad, les reitero el agradecimiento de que estén aquí y a él de que esté compartiendo este ratito aquí con nosotros. Gracias de verdad. Y le doy paso a la compañera, que es la que nos ha ayudado a planificar y a trabajar todo lo que es el montaje de la feria, y que desde un primer momento ha sido también el nexo de conexión para poderle tener a él aquí. Así que gracias, Raquel. Hola, gracias a todos por venir. Sabemos que esto ha sido una convocatoria de última hora y rápido, pero bueno, hablo en nombre de Oficina Agroecológica. Estamos trabajando intensamente aquí en La Laguna para desarrollar la Feria de Agroecología y todas las acciones alrededor de estas temáticas a lo largo del mes de octubre, y nos apareció Ángel, como un ángel caído del cielo, diciendo que estaba disponible para nosotros para hacer lo que consideráramos. Quiero agradecer también al Ayuntamiento de La Laguna su flexibilidad y su apertura para acoger la presentación de hoy. Y bueno, tenemos aquí a una eminencia, aunque él es... Bueno, él no lo quiere decir, pero Ángel es sociólogo, es activista, es cooperativista, tiene una producción de cereza ecológica en el Valle del Jerte, tiene una empresa de quesos cooperativa también que se llama La Cabra Tira al Jerte, hace investigación social, ha coordinado el máster de agroecología en Baeza, es profesor de la Universidad de Extremadura, o sea que tenemos aquí un alma polifacética y comprometida con la sostenibilidad. En el mes de la agroecología de La Laguna no podíamos dejar pasar esta oportunidad para dialogar y estar con él un rato y presentarnos su libro, que bueno, él dirá después, pero está también disponible online de modo gratuito. Así que bueno, espero que lo disfruten y que sea por lo menos una oportunidad para abrir cabezas y mentes y sacar ideas de todo esto. Gracias por venir. Gracias, Ángel. Bueno, voy a ponerte el micro por aquí para que se te oiga después en la grabación. Se te ha presentado perfectamente, a lo mejor que lo podía hacer era Raquel, sin duda. Efectivamente, empezamos el mes de octubre y empezamos el mes de la agroecología en La Laguna. Va a haber mucha actividad, muchísima actividad.
les sonarán a ustedes los territorios agroecológicos, la red Terrae, y bueno, tú te encargas de abrir esta... Por frutos de la casualidad o por frutos del atrevimiento, no lo sé, pero y sobre todo por frutos sí, bueno, probablemente de la casualidad. Estás aquí. Has escrito un libro, como has escrito tantos otros, pero hay cuando uno lee territorios que alimentan, lo tengo que leer yo, agroecología en 3C frente a sistemas alimentarios rotos, yo dije, ¿qué son las 3C? Yo sé lo que son porque me las he leído, pero vamos a empezar la conversación. Toma. Bueno, vengo, muchas gracias por tanta amabilidad, de verdad. Es una tierra hospitalaria donde las haya, las Canarias. Extremadura también lo es, yo vengo de Extremadura. Compartimos muchas cosas, muchísimas. Extremadura es también una pequeña islita volcánica. Es una islita volcánica porque estamos a solo 200 kilómetros del mar Atlántico, aunque no las infraestructuras nos hayan orientado hacia las economías industriosas de Madrid y el arco mediterráneo, ¿no? Pero el mar estaba cerca, hasta el siglo XV el mar estaba cerca, a partir del siglo XV el mar dejó de estar cerca. Es una islita volcánica porque nos atraviesa la Gran Falla, que recorre de norte a sur la península del Algarve, y allí está muy presente la diabasa, que es una roca magmática que aflora entre cerezos, una roca de color rojizo. Entonces, por eso digo que también es una islita también como Canarias, más instaurada y más instalada y más orientada hacia Madrid que hacia los paisanos con los que compartimos diversidad lingüística, que es la gente de Portugal y los hermanos también gallegos y tal. Entonces quiero decir que compartimos mucho y compartimos esa erosión fuerte, acelerada en los últimos tiempos, las últimas 3 décadas, desde la entrada de los tratados de la Organización Mundial de Comercio y la Unión Europea, más recientemente a partir del COVID, donde ciertas formas culturales tradicionales de sostener el territorio y de estar en el territorio, cómo nos alimentábamos, cómo comíamos, cómo nos cuidábamos, el carácter de las economías, los saberes ligados. Ayer abrí un periódico, El Día, y me sorprendía 4 páginas dedicadas a la gastronomía local. Y eso no ocurre en ningún sitio. Abría la carta y veía las garbanzas allí como primero, el pastel. En pocos sitios de la península ibérica y de las Canarias podremos encontrar la reivindicación de las legumbres como plato local. Quizás el cocido madrileño, pero por ejemplo, tanto en mi tierra los chícheres, son los chícharos, ¿no? Los muchachinos con chaleco, decimos allí, no están en la carta y sin embargo un alimento fundamental para la generación anterior. Y tampoco, por ejemplo, en Córdoba, que he vivido también un tiempo, todo lo que sean potajes y legumbres han desaparecido y aquí se reivindican, ¿no? Entonces, hay una necesidad de recuperar esa erosión gastronómica. Hay una necesidad también, como lo hay aquí en Extremadura y en las Canarias, de dónde está nuestra ganadería, esa ganadería que facilitaba que no hubiera esos fuegos que hemos tenido este año en el Jerte, que ustedes tuvieron en las islas, que vamos a tener, y que son mega incendios en la medida en que hay combustible disponible en esos montes y que es fruto de una erosión, de una actividad que era mucho más cooperativa, que cerraba ciclos. El ganado permitía que se tomaba de allí el alimento y se producía una fertilización de la tierra a través del abono, o alimento también en forma de leche, de proteína, que estaba en nuestros platos, en nuestras mesas, ¿no? Entonces, ese cierre de ciclos, primera C, esa cooperación en el territorio para producir sistemas agroalimentarios más localizados y esa idea de que el alimento tiene que ser nutricional, porque ahora nos hemos instaurado en el imperio de la comida, y comer no es alimentarse. Alimentarse es nutrirse y acceder a un mundo cultural que nos ligaba a una forma de entender y estar en el territorio y a una comensalidad. Eso se rompe. Entonces se rompe también la idea de la alimentación o de la producción de alimentos como cuidado de las personas, cuidado de los lazos y cuidado del planeta. Y no hay civilización que pueda resistir que haya individuos en una sociedad preguntándose cómo voy a sostener mi cuerpo, dónde están mis lazos, o sea, quién me puede ayudar.
¿Y en qué casa voy a vivir? ¿Casa hogar? ¿Casa isla? ¿Casa ecosistema? ¿Casa planeta? Pues hoy la civilización, cuyo exponente también en el sentido más vital es el agroalimentario, una civilización hipermoderna, hiperindustrializada, hiperalgorítmica, hipercapitalista y especulativa, resulta que no tiene ninguna respuesta consistente, estable y factible y, digamos, interesante para habitantes de Extremadura y las Canarias en torno a eso de quién va a sostener mis cuerpos, quién va a sostener estos lazos y quién va a procurarme o a facilitarme la vivienda de vivir en un hogar como casa, hogar como ecosistema, hogar como planeta. Entonces, esa es la gran erosión de las 3C, las que, por eso hablamos de sistemas alimentarios rotos y que nos rompen formas de convivencia ancestrales, porque a través de la alimentación, y distingo la alimentación de la comida, comida es aquello que ingieres y no te caes al suelo según la Organización Mundial de la Salud y los preceptivos, digamos, legislaciones o reglamentos o inspecciones sanitarias que puedas tener, no te caes al suelo. Pero la alimentación, vuelvo a decir que es diferente, es un hecho nutricional, es un hecho cultural. Entonces ahora lo que tenemos que llega a nuestras mesas y pasa por los supermercados puede ser algo que esté destrozando nuestro cuerpo, más de 100.000 sustancias nocivas que nos habitan, destrozando nuestros lazos, es decir, acabando, digamos, con formas de vida tradicionales indispensables para conservar ese territorio. El fuego amenaza, y como el fuego otras muchas catástrofes ligadas a la pérdida de biodiversidad o a la invasión de especies alóctonas. Esto que ocurre aquí pues si pusiéramos aquí a decir esas similitudes, nosotros ¿qué cosas tenemos nuevas que nos han llegado de otros mundos, plagas y enfermedades? Pues les cuento la lengua azul, aquí están ustedes fuera de eso, pero les cuento también la mosca Drosophila Suzuki, que es la perdición de los frutales, digamos, que hasta hace 30 años no estaba por aquí. Y aquí ustedes sí tendríamos que pensar en la papa y en la cochinilla, ¿cómo se llama? Los bichitos que han llegado nuevos aquí últimamente también. La polilla. La polilla guatemalteca, ¿no? Tenemos que pensar en eso y tendremos que pensar también en la potencia del mildium, que junto con otros factores económicos ha desplazado el tomate, aquí y ahí arriba también, en las zonas de Badajoz. Por lo tanto, aunque es aventurar el final de este libro hay de decir, vivimos un proceso de regresión impulsado por unas economías de carácter muy especulativo sobre los territorios, instauran verdaderos campamentos mineros, quedan zonas fértiles, pero extraigo materiales, energía, culturas, seres humanos. Cuando Extremadura, por ejemplo, pues hay 1 millón de personas tan solo que viven en Extremadura, es una región un poquito grande, pero desde 1960 hay 1 millón de personas nacidas en Extremadura y que ahora viven fuera. Entonces, extrae también personas que son útiles para el desarrollo económico-industrial de otras zonas también, ¿no? Y tiene que ver con el sistema agroalimentario, tiene que ver en este caso mucho con el sistema agroalimentario, ¿no? Entonces estas economías de campamento minero, o sea que ya no es solamente la especulación puntual, ni es el capitalismo y la extracción de la plusvalía, sino que conforman territorios, los desarman y los encauzan, pues esto es lo que tenemos encima, una erosión de cerrar ciclos en las islas, en las regiones, de fomentar lazos cooperativos de los que hablábamos antes, por qué buscarlos ahora, por qué reconstruirlos a través de comunidades energéticas, comunidades de vivienda, todo tipo de comunidades, es interesante. Y luego también pues alimentos que no nos envenenen y que acudan en ayuda tanto de que la gente pueda vivir aquí como que de sostener nuestros cuerpos, ¿no? Esas 3 Cs se encuentran agredidas constantemente. Ya, pero después están los antagonistas, que son las 3M y las 3G, ¿no? Sí, yo tengo un defecto, hay una fórmula, la fórmula del libro, que es un libro cuya autoría y esa parte, por ejemplo, que yo estoy enfatizando de agricultura para que no solamente sea viable, sino que también sea vivible, eso se lo debo mucho a la coautora del libro, que es también Isabel Álvarez, es un libro escrito a medias, pero bueno, yo he aportado algunas cosas más sintéticas, mente más analítica, más masculina, y el hecho que soy licenciado en ciencias matemáticas, que es la ecuación esta de las 3C erosionadas menos las 3M,
mejor dicho, las 3M menos las 3C igual a 6G. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que el campamento minero, ¿qué es? Monocultivo, en su caso 2 que tienen ustedes, unos con forma amarilla y otro con forma de godos, que vienen a visitarles a millones. Esa mundialización ligada a ese monocultivo, es decir, no se va a decidir aquí, se van a decidir en otros lugares cuál es la función de esta isla, cuál es la función de Extremadura y qué lógicas y dinámicas económicas e incluso qué infraestructuras hay que apoyar. Por eso Extremadura no mira al Atlántico, porque desde el siglo XV viene siendo el corral de invierno para los pastos de Soria, de Castilla, de Madrid, y después en el siglo XIX con el giro a las zonas industriales, el arco mediterráneo, Bilbao y las zonas de Madrid. Entonces tenemos una mundialización que nos quita capacidad de decisión y bienestar en el territorio, y luego todo un proceso de mercantilización. Al final, desde la persona, los productos, las políticas, todo tienen que ser lógicas empresariales. Si ya nosotras mismas somos... no sé cómo quitar esta alarma, no, tendría que quitar automáticamente. Si ya nosotras mismas nos convertimos a través de estos algoritmos en empresarios de nosotros mismos, y tenemos que proyectar una imagen, vendernos, pues eso es reflejo de una cultura y unas instituciones que insisten en que la mercantilización, que el mercado lo rija todo, que todo tenga su precio en forma de likes, de retribuciones económicas, eso lo tiene que gobernar todo. Pero claro, cuando estamos pensando de la gastronomía local y la posibilidad de una vida digna en este territorio y de preservar este territorio como las islas, no puedo pensarlo desde un mercado. Tengo que pensarlo, uno, desde las gentes que viven aquí, que dicen qué opinan, y dos, tengo que pensarlo también en una lógica, vamos a llamar, de políticas públicas, es decir, que es interesante hacer, como es interesante plantear lo público estatal, garantía de derechos, lo público comunitario, es decir, lo público que se acerca a que la gente pueda decir algo, participar en esas políticas, cómo quiero que sea mi mercado, cómo quiero que sea mi espacio de sanidad, de dónde tiene que venir mi energía. Eso también puede ser público, pero público comunitario. Entonces, lejos de incentivar esa M, pues lo que tenemos lógicas de cooperación, lo que se está ocurriendo es la incentivación de esas 3M. Entonces, el campamento minero son esas 3M, ¿no? Monocultivos para una mercantilización en clave de mundialización. Entonces, tenemos esas 3Ms que están erosionando esas 3Cs de las que hemos hablado, la pérdida de cooperación en el territorio, una pérdida, digamos, de cuidados de nosotras mismas y de nuestros lazos, un cerrar ciclos que garantizaba pues que más o menos habría ciertos equilibrios que se mantenían en los ecosistemas, por ejemplo, ¿no? Y ahora esto está absolutamente, y el planeta absolutamente desmadrado, ¿no? Pues el resultado de esta ecuación, estos 3Ms menos estas 3C que están siendo sustraídas, lo pongo en el libro, que son las 6G, que son las 6 grandes gripes. Cuando hemos arrinconado, presionado la naturaleza, lo que tenemos es en los últimos 20 años las 6 grandes gripes que van desde el aviar, la gripe porcina, el SARS, las enfermedades pulmonares que hubo en el 2003 también en diversos países, y luego también, por supuesto, las diferentes familias de coronavirus. Las 6 grandes gripes son el objeto de un mundo mundializado con mucha presión sobre recursos naturales, donde hay 2 vectores que están produciendo constantemente estos vectores de gripes, que podríamos extender a plagas y enfermedades, a la polilla o a la lengua azul, por ejemplo, en clave de mosquitos, ¿no? Y son una presión sobre recursos naturales, no sabemos, fue el laboratorio, fue el murciélago, fue qué animal, pero evidentemente está demostrado que la presión sobre bosques disminuye, o sea, por el miedo, el pánico que crea, la capacidad de algunos animales salvajes de retener unos virus en su interior. Y eso facilita una procreación de virus que en algún momento saltan a la especie humana, son las enfermedades zoonóticas. Entonces hay una presión sobre los recursos que se transforman en enfermedades para los seres humanos. Si metemos supergranjas en esa ecuación ocurre lo mismo. Animales súper debilitados, con un sistema inmunológico muy pobre, muy débil, y pues de vez en cuando, una vez cada 5 millones de segundos, hay un virus inteligente que cambia alguna proteína o por azar, y el chaval o la chavala resultona son capaces de salir de ese cuerpo animal e infectarnos, ¿no? ¿Eso no ha ocurrido siempre? Sí, eso son las fiebres de Malta. Pero claro, lo que dice un informe de Oxford es que
en los últimos enfermedades nuevas zoonóticas en los últimos 30 años ha habido cerca de 27, 28 y que el 85% son consecuencia directa de la actividad humana. O sea, siempre ha habido esto, sí. Como que siempre ha habido oscilaciones climáticas, sí. Pero la intensidad de los patrones que estamos viendo ahora se deben a una conducta del ser humano y a unas economías de campamento minero como las que estoy describiendo para Canarias, para Extremadura, pero también para algunos bosques de China, ¿no? Entonces tenemos esa ecuación perversa de las 3M que están erosionando las 3Cs y que nos están dando grandes gripes a los humanos, plagas y enfermedades al conjunto del sistema agroindustrial. Yo voy a hacer la última pregunta. Me gustaría abrir las preguntas al foro. Si se entusiasman y quieren preguntar alguna cuestión, pues por supuesto. Y no sé si está Raquel o ya se fue Raquel. ¿Hasta qué tiempo tenemos? Unos 15 minutos más, quizás, de presentación del libro, ¿no? En 15 minutos, ¿no? Que después nos vamos ahí a la tele a hacer un programa. La última cuestión es, bueno, los tenemos identificados perfectamente. No solamente a los virus, sino nuestra conducta humana. Esa que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Esa la de las 3Ms, no la de las 3C. Las 3C sería la esperanza. Que ahora estamos viendo mucho la palabra en inglés, hope, ¿no? Bien, si los tenemos identificados es como cuando uno sale a navegar. Tiene que saber dónde está para ver dónde quiere llegar. ¿Hay esperanza? Desde luego. Tiene que haberla. Y ahí la esperanza en el momento en el que aquí hay un montón de gente y hay gente que se agrupa y hay gente que cree en las cooperativas y hay gente que cree en el asociacionismo, ¿no? Y la ecología también, por supuesto, o la regeneración de cultivos, que es una cosa que se está haciendo mucho ahora en la anterior y en esta legislatura en el Ayuntamiento de La Laguna, ¿no? Yo te cuento que aquí, el Ayuntamiento de La Laguna, hace unos años eso de la red Terrae o territorios agroecológicos le sonaba a chino, ¿no? Pero además a chino mandarín. Ahora no. Ahora ya hay una conciencia colectiva desde el punto de vista ganadero, desde el punto de vista de tierra, para que lo que comamos sea alimento, comida de verdad, ¿no? Pero bueno, la pregunta que iba a ser, ¿hay punto de retorno? Tiene que haber punto de retorno. ¿Y cuál es ese punto de retorno? Nosotros, desde luego, el colectivismo. Bueno, para terminar un poquito antes, yo les he dado malas noticias. Hay noticias todavía peores. A ver. Las noticias peores es que estamos interrumpiendo el diálogo de los últimos 14.000 años de fertilidad agroganadera, de acuerdo a unos códigos que nos pueden impedir que esto pueda ser fértil en el futuro. Ese es el punto gordo de la cuestión. O sea, que las variedades locales ni siquiera nos sirvan, porque no funcionen bien con estas temperaturas. A lo mejor el plátano le beneficia a un 1,5 grados, como en 2093 si están las cooperativas dando palmas, pero eso tiene también los días contados, ¿no? Porque no hay agua. No nieva las mismas cotas en las Canarias ni tampoco en Extremadura. Entonces, estamos rompiendo un diálogo que nos ha permitido existir 14.000 años aquí. Y estamos desconectándonos de saberes tradicionales que nos informaban cómo aplicar esos diálogos milenarios. Eso es lo gordo. Porque eso lo cambia todo, que diría Naomi Klein. Ahora bien, yo como soy un optimista informado, que decía Benedetti, pues les cuento estas cosas, pero también existen otras cosas. Evidentemente, nuestra humanidad siempre está disputando nuestras formas de vida, ¿no? Entonces hay noticias que son necesarias, ventanas de oportunidad, brotes verdes, alternativas, reacciones, ¿no? Por ejemplo, la gente, es muy común que la gente empiece a hablar en Canarias y en Extremadura de derecho al territorio, pero no es una cuestión académica, es derecho a decidir cómo, quién es, para qué tu territorio. Es algo que es como nos están expulsando de la casa y tenemos que reconstruir esa casa. Y tiene muchas formas, y no son, como decir, fotografías académicas ni sociológicas, que también extraemos esas palabras, pero que están ahí. La idea del derecho a tener derechos, que va con el Estado, o sea, tenemos que tener derechos. Y otra idea más comunitaria, más real, es el derecho al territorio. Minas, turismo, precio de la aceituna. O sea, eso también está en disputa, no tiene una dirección, pero que está... Eso para empezar. Pero hay oportunidades porque, por ejemplo, en mi valle pues empieza a verse con más proliferación, con más persistencia, praderas verdes y huertos verdes durante todo el año. Eso quiere decir, exceptuando la época de recolección de cerezas, eso quiere decir que no se está utilizando glifosato, que se está desbrozando y posiblemente que haya una incorporación de estiércol animal. Es decir, hay una extensión de prácticas después de observar que estas 3M y el campamento minero tiene sus pegas. ¿Qué va a ocurrir cuando el precio de la gasolina sea de 6-7 euros el litro?
Pues esa es una pregunta que yo hago también cuando estoy en clase de estudiantes. Les digo, a ver, piensen, vamos a ver el sistema, y sale generalmente un sistema, si fuera la gente la que tuviera que decir, sistemas agroecológicos, saldrían también el tema de bancos de tierras para manejar mejor territorios que a lo mejor se nos ha olvidado, o que por escala queremos manejarlos de otra forma. Esas cosas salen cuando llegan los 5. Y los 5 o 6 euros va a llegar, claro, va a llegar, pues si hemos pasado el pico del petróleo, pues claro que va a llegar, y otro nuevo pelotazo energético ya llegará, y eso acentuará también, pues ahora estamos en una zona de calma chicha, el tema de las comunidades energéticas, que si estuviéramos en los precios de hace unos años, otra vez tendríamos el porqué de esas comunidades. Volverán esa ventana, digamos, de oportunidad. Pero es que ellos tienen también problemas, y cuando digo ellos, el Big Food, que en el libro lo llamamos las grandes corporaciones, 5 o 6, que son 5 o 6 hacen tractores, 5 o 6 semillas. A veces los de las semillas son los mismos, Bayer Monsanto, los que hacen los abonos químicos. Luego 5 o 6 cadenas de distribución y para usted de contar. Y con 5 o 6 en cada ramo te compones todas las formas de alimentación que tenemos, o de comer, que no de alimentarnos, que tenemos, por ejemplo, en Occidente y en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que os tiene también problemas para sostener esto. Cualquier pequeña cosa dificulta mucho. Por eso es tan importante el canal de Suez para la transmisión de... Entonces, cualquier boicot que hay por ahí, pues se está liando parda por allí también. ¿Quién controla eso? Porque sabemos que cualquier retención de una serie de buques en ese canal provoca unas turbulencias en el abastecimiento industrial o de materias básicas para producir alimentos muy importantes. Entonces o energéticas. Las infraestructuras estas son muy delicadas. Son muy costosas, muy caras. Para realizar abonos químicos tenemos que introducir nitrógeno ahí, según un método que necesita gran cantidad de energía. Cuando ha subido el petróleo, pues Fertiberia decidió hace unos años cerrar una gran fábrica, la mayor fábrica que tenía en Huelva, entre otras cosas en mi pueblo, porque nadie iba a comprar un saco a ese precio que tenían. O sea, hay unos límites por parte de los agroganaderos a utilizar esos químicos, que se basa también en la disponibilidad del dinero. Hay un cierto parón de los superintensivos olivares en Extremadura en determinadas zonas, porque las cuentas no les salen tan fáciles. Al cabo de 15 años los fondos de inversión han empezado a ver que en el sexto o séptimo, cuando tienes que meter a mucha gente para hacer podas, traer gente, condiciones sociales, condiciones laborales, cómo gestionas esos paquetes, eso tiene unos costes añadidos, que no es 3 o 4 que están deseando para trabajar, que no los habían previsto. Y entonces les descuadra. Dicen, bueno, esto de tener que podar los árboles no lo habíamos previsto. Así que, bueno, pues ya podías haber estudiado un poco, ¿no? Los árboles, normalmente los frutales, suelen podar al cabo de 5 o 6 años, determinada poda de formación para mantener el vigor, etcétera, etcétera. O sea, el sistema tiene fallos también, ¿no? Y es más débil de lo que parece, ¿no? Las revoluciones del hambre están ahí. Lo que pasa es que se tapan. Cuando no se tapan, pues tenemos la primavera árabe. Cuando se tapan, pues volvemos a las casas y nos olvidamos. Una revolución, una revuelta del hambre sofocada, 2008, un país llamado España. Huelga de transportistas. Pues en 3 días la gente empezó a ver ahí los anaqueles y las estanterías del supermercado. Ya no era el papel higiénico, que todavía ahí, pues oye, pero eran ya cosas muy básicas. Dice, espera a ver, ejército en la calle, escoltando los camiones para garantizar que los mercados fundamentales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla estuvieran llenos. Es decir, no se produjo una revuelta del hambre porque no se dejó llegar allí, pero se tuvo que tomar unas medidas de poder fuerte, y cuando el poder no funciona por resuave, por la legitimidad, y tiene que resolver por la vía de los tanques, y esto es complicado, lo dijo un zar. Podemos gobernar un tiempo, pero no podemos estar sentados eternamente encima de las bayonetas. Encima de las bayonetas no puedes gobernar siempre. Entonces, es una mala solución que tú tengas que recurrir a una fuerza drástica para resolver algo. Entonces, hay oportunidades ahí. Hay gente pidiendo esto que yo estaba comentando, el derecho al territorio. Hay otras cooperativas, de los cuales, pues aquí hay gente ahí, puesto aquí un banco de tierras, el compañero aquí de cooperativas de vivienda. Yo soy también, hasta hace un mes, presidente de la comunidad energética de mi pueblo, pequeño pueblo, Casa del Castañar, 400 habitantes. Hay formas comunitarias que reclaman esa C frente a la M de mundialización, es decir, me quita las decisiones y monocultivos, una diversidad de economías comunitarias, pero de nuevo cuño. Entonces, en ese sentido, no es volver atrás,
es recoger esos principios que nos hablan de cerrar ciclos y cooperativismo en el territorio, ¿qué significan hoy? Con la tecnología, con los códigos, con los lenguajes, con la crítica del poder que tenemos. No podemos volver a las sociedades patriarcales en las cuales se gestionaban los comunes hace 100 años. Tendremos que ir hacia una gestión de los comunes mucho más inclusiva en los ejes de clase, social, género, orientación sexual, procedencia. Evidentemente la interseccionalidad nos dice que tenemos que mirar dónde se reproducen esas dinámicas de poder, ¿no? Entonces, no volver a antes, pero hay ciertos principios que sí nos ayudaban a sostener cuerpos, sostener lazos y a tener una casa en la que vivir. Y ahora, por ejemplo, eso no está tan garantizado en las Islas Canarias, que se vayan a sostener los cuerpos aquí y que vayáis a tener una casa donde vivir, no si va esto a una velocidad que supera, digamos, lo que puede ser vivir tranquilamente. Me ha sorprendido mucho en estos 3 días que he ido por aquí y el encontrar un cartelito. En las rotondas normalmente siempre hay una estatua fea, muchas flores. Bueno, cuando ve uno un olivo o ya en los últimos 10 años paisajes tradicionales, dice, hombre, mira, pues ya, ¿por qué no lo local? Porque hemos tenido que poner flores exóticas o monumentos a la industrialización o al pasado glorioso que vivimos. Pues aquí en las rotondas, en una rotonda he visto yo un cartel que ponía mercadillo campesino. No, bueno, oye, vamos avanzando, ¿no? Que sea simbólicamente estar en las rotondas es importante en estas sociedades, sobre todo en esta que está tan llena de rotondas, ¿no? Pero quiere decir que se abre hueco a algunas palabras o a algunos conceptos, a algunos lugares, ¿no? El plan de cocomedores a todo el mundo, a la gente más de política local, a la gente productora, a la gente consumidora, le gustaría que fuera una explosión para que esos mercados o comedores pues tuvieran, bueno, no lo son ahora, sí son una buena base y sí están funcionando y ya no son experiencias pilotos, pasamos ya al nivel de archipiélago. O sea, es un escalamiento ya hacia los lados, no es un escalamiento de masificación hacia arriba, grandes empresas. No, es un escalamiento de reproducción de iniciativas que ya constituyen un archipiélago y que dan pie a estas jornadas aquí agroecológicas. Entonces, el tema de esa compra pública, por ejemplo, está ahí, ¿no? Quiero decir, hay oportunidades, hay descontentos en las calles, en las cabezas de la gente, aunque no son las que generan más ruido en Internet. En Internet genera ruido otras cosas. Hay un distanciamiento entre el saber y el estar social que el ruido que se genera en Internet. La vida va por otros lados. Y luego ocurren cosas en ese plano también de diversificar, como por ejemplo, pues, en un pueblo, los pueblos nuestros abocados al monocultivo de cereza, que está bien, que se saca mucho por hectárea, 8.000, 7.000, 8.000 euros por hectárea, es una producción interesante, con 2 o 3 hectáreas una familia puede vivir, quitando gastos y tal, pero al poner todos los huevos en la misma cesta se ve la fragilidad. Y entonces empieza a aparecer la higuera, empieza a aparecer la ciruela, se retoma el castaño. De hecho, las fincas más reclamadas ahora no son las de cerezas, sino son las de castaños, porque es un árbol muy tranquilo, apacible, cuando ha crecido tranquilamente, no necesita muchos manejos, se puede coger la castaña en el suelo cuando hoy o mañana o pasado, no es como la cereza que tienes que estar a ver qué la pasa. Plagas y enfermedades vienen, hay algo de seca ahí amenazando, fitóctora y tal, pero no a un nivel como están en los cerezos, donde realmente tienes que estar en esos frutales. Entonces, hay cosas como que está surgiendo la diversificación, las prácticas de consumo más directo, de valorización del consumo local, por Internet y tal, también en canales de Telegram. Tengo canales de Telegram donde ahora vendemos ahí la cooperativa, pues cerca del 20-25%. Y bueno, son canales que nos dejan más margen, sin posibilidad de impagos, por ejemplo, y tenemos una conversación con la gente a la que atendemos y bueno, es algo que está ahí. No resuelve todo, pero está ahí. Entonces, yo no diría brotes verdes, lo que hay están ocurriendo cosas que van en dirección opuesta a las dinámicas de campamento minero y nos retornan no al lugar donde estamos, sino a ciertos principios que no son del pasado, son de hace 14.000 años, ese cerrar ciclos en la naturaleza, ese cooperar en el territorio y ese hacer de la alimentación y otras actividades un cuidado y no un maltrato de personas y territorio. Hay ciertas lógicas y ciertas prácticas que están volviendo a eso. Yo creo que eso se va a dar. La disputa está abierta y, bueno, cuanto peor, habrá que ver qué es lo que ocurre. Aquí hay dos grandes tesis, que son 2 libros que
dos mujeres espléndidas ahí mirando la realidad social. Una es Naomi Klein, que es la doctrina del shock, quiere decir que cuanto peor, peor. O sea, cuando te venga el coronavirus, luego es que encima la torta que te va a venir encima del coronavirus, si te viene la guerra, después te viene la torta de la privatización de todos tus entramados económicos y sociales. Eso es Irak, eso serán los talibanes, eso será Siria, eso es Egipto. O sea, cuando hay una guerra te vienen peores cosas todavía. El capitalismo creado a partir del caos. Es una visión, y es cierto que cuanto peor no es mejor, cuanto peor es peor, y puede ser todavía mucho peor. Es esto, y luego está Rebecca Solnit, Un paraíso en el infierno, que dice: siempre que hay catástrofes naturales se dan relaciones de apoyo, no porque seamos cooperativos de conciencia, sino porque la cooperación social para el ser humano que tiene lenguaje es una herramienta útil en los últimos 14.000 años, y lo único que hacemos es reactualizar. Entonces el lenguaje de la cooperación vuelve porque es útil. Luego podremos, si procedemos, o sea, no es el hombre bueno que decía Rousseau, o sea, no, aquí no estamos hablando de dónde veníamos, la existencia de paraísos, hace 6.000 años o 12.000 años, eran todos matriarcados, no lo sé. No sé por qué no estaba en aquellos tiempos. Lo que sí sé es que la cooperación es útil, y Rebecca Solnit dice que tras cada catástrofe vuelven esas prácticas cooperativas porque hay una necesidad y porque son útiles ese tipo de instituciones. Y entonces estamos faltos de instituciones sociales. Y ese mercado es una institución social, esa relación directa con el productor es una institución social. Esto que estamos haciendo aquí es un conato de institución social, si ustedes siguen apoyando estos programas que manejan también aquí en La Laguna y nuestras amigas de Cooperativa Agroecológica. Son instituciones sociales con futuro y que están sembrando otra vía de estar aquí. Entonces, malas noticias, pero también hay noticias diferentes. ¿Se animan a preguntar, a pesar de las campanas? Si hay alguna pregunta, lo digo para ir concluyendo la presentación. Bueno, el libro. Es una cosa, Ángel, el libro es descargable. Si lo buscan ustedes, bien. Si lo compran Icaria, bien. Si lo buscan, también lo encuentran. ¿Ah, sí? Sí. La página de Cooperativa Agroecológica, lo vamos a poner aquí en breve. Sí, ya ha pasado tiempo, Icaria es magnífica y lo hacemos circular. Quien quiera que lo compre apoya una editorial que tiene una línea de agroecología, y quien no, que se lo descargue en PDF, ya lo pueden ustedes buscar por ahí también. Es una publicación para la reflexión, para el pensamiento y para las preguntas. Bueno, es una publicación como especie de manual, no nos hemos metido aquí. ¿Qué es la convencionalización de la agricultura ecológica? Pues uno de los problemas, porque lo estábamos comentando antes por de las comunidades energéticas. Ahora Repsol saca la comunidad solar. Digo, hombre, solar, comunidad, hombre. O sea, el gatopardismo, ¿no? O sea, de que vuelven las cosas, cambia el collar, ya, pero el perro sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, es un manual, o sea, recomendable para las noches de insomnio. Esto que dice, llevo ya 2 frases atascándome, pero que cubre muchas cosas sobre la crisis, la ineficiencia del sistema agroalimentario, la perversidad, las propuestas alternativas, el biosindicalismo alimentario, que son esos chalecos verdes luchando por otro mundo. Bueno, mucho más. Creo que es un manual que abre a 10, 15 cuestiones donde puedes profundizar un poco. Es un manual para profundizar, no es para llevárselo a la playa a leer tranquilamente. Señoras, señores. Sí, levanta la mano y te escucho. Tendrás que levantar. Aquí oímos mucho las campanas, no sé por qué razón, pero lo oímos demasiado. Es una delicia, escucha. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Antonio y vengo del mundo de la enseñanza, también he estado participando en algunos proyectos de... ¿Se me oye? Sí, se te oye, pero debe ser como estamos en la zona de... algunos proyectos de mercado del agricultor, por ejemplo el de la Navilla San Isidro, que ahora el próximo año cumple 30 años, pero para mí actualmente la crisis del sector primario es de los temas más preocupantes y que la política de este sector no prioriza como tal. Me explico. En las islas, en los datos del último mapa de cultivo, desde el 2020-2024, el 63% del suelo cultivable en Canarias está abandonado. Y hay una media de importación del 80%. Territorios insulares pequeños, frágiles, con un suelo escaso y un recurso como el suelo cultivable abandonado. Más de la mitad del suelo en la media. Todas las islas superan
más de la mitad del suelo cultivable abandonado. A mí me preocupa muchísimo esto, porque estamos hablando de un sector esencial, estamos hablando de la alimentación. Y hay cooperativas en esta isla, en el sur, que ahora mismo su objetivo es suministrar a Mercadona. Y no solamente con papa, está importando kiwis de Nueva Zelanda a 18.000 kilómetros para suministrar a Mercadona. La política del sector, para mí, están mirando a otro lado. Cuando yo escucho a los responsables políticos, y no digo de ninguna sigla, porque son de todos en este sentido de los que coinciden, están esperando a que el sector turístico tire del sector primario. Este es el esquema. Por lo tanto, e incluso en los nombres de la Consejería de Agricultura de algunos cabildos y ayuntamientos aparece el término soberanía alimentaria. ¿Eso qué es? Con una dependencia tan grande que tenemos del sector. Y ahora mismo tenemos una relación de todos los nombres de los consejeros del periodo preautonómico y autonómico, 13 consejeros, durante 48 años, y no se ha avanzado. De los años 60 a la actualidad, la crisis ha sido, sin ningún punto de inflexión, en caída total. En los últimos 10 años se ha perdido casi la mitad del suelo agrícola dedicado al cultivo de la papa, un sector tan importante en nuestra comida, en nuestra alimentación. Por lo tanto, solamente una pincelada para decir, estamos totalmente equivocados desde que tienen la responsabilidad de gestionar el territorio. Hay que establecer un vínculo entre territorio y alimentación, y nos hemos situado de espaldas. Se han destruido las economías locales, y ahora el suelo rústico para vivienda vacacional. Si ustedes miran el sur, la zona Granadilla, las medianías, Arico, Fania, y ven la cantidad de ubicación de contenedores, un desastre. Los ayuntamientos no están controlando lo que se está haciendo en el suelo rústico. El suelo rústico no se puede edificar nada y debería priorizarse la agricultura. ¿Y cuál es el otro problema? El mercado, el dios mercado. ¿Cómo es posible que quien va a comprar los productos al campo pone el precio y la forma de pago? Claro, nos extraña luego que de la juventud poca gente quiera cultivar una huerta. Cuando planta una cosecha y ve que el resultado, dice, pues no puedo vivir de aquí, y toda actividad de este tipo tiene derecho a vivir dignamente. Y estoy seguro que mucha gente podría volver al campo, gente joven, si hubiera una política energética que garantizara unos precios para poder vivir dignamente. Y eso no es así, no es así, porque está el dios mercado, y a mí no me sale sino blasfema contra el dios mercado, porque es el que está totalmente esclavizando, destruye la fertilidad del suelo, nos hace depender de todos los productos agroquímicos, destruye nuestra alimentación. Y ahora el gran invento de Mercadona, comida preparada para llevar, lista para comer. Miren las etiquetas para que vean el listado de productos químicos y está teniendo éxito. Está teniendo éxito. Para mí, la alternativa desde las localidades, un empoderamiento local en una alianza firme y sólida entre agricultores y consumidores. Perdonen la exposición. No, pero sí. Creo que te conocemos y te lo agradezco. ¿Tú quieres apostillar alguna cosa, Ángel? Bueno, simplemente, por ejemplo, hay programas de cocomedores podrían ser más, ¿cómo decirlo?, más contundentes. En Brasil, el Programa Nacional de Alimentación de la Escuela, el PNAE, obligaba y obliga a que un 30% de los alimentos procedan de lo local. Hay que justificar mucho si no vienen. Y se puede recibir un ingreso un 30% superior en caso de que las compras sean en ecológico. Aquí la decisión, por ejemplo, del menú que se conforma en las escuelas, como en todos los centros públicos, normalmente recae en el cocinero o la cocinera y no en la dirección. Es decir, eso quiere decir que el programa no está políticamente enfocado a decir ustedes tienen que consumir de acá, pero ahí yo escucho entre líneas a algunos de responsables de la agricultura de decir, bueno, es que educación se tendría que implicar más, se tendría que a nivel municipal implicar más la producción,
más el sector educativo, pero el sector educativo, el que marca política, es decir, no, esto es una política insular, es decir, es una política de soberanía alimentaria. No es que si usted quiere comprar más, menos, por supuesto tienen que ser precios iguales a los del mercado y por supuesto tienen que ser de la misma calidad que organolépticamente en propiedades lo van a ser, y por supuesto le tenemos que dar facilidades incluso mejores de que no tiene usted que ir a comprar y que le va a tener ese suministro. O sea, hay que garantizar la cadena de suministro a esos comedores, por ejemplo. Pero en realidad eso hace que no prospere mucho, porque lo que deja al mercado un poco. Bueno, si quieres compra, si no quieres compra, ver el cocinero, la cocinera. No, si es una política de estas, tiene que bajar transversalmente, no salir solamente a agricultura, sanidad, salud, educación, Hacienda. O sea, tiene que ser una política que transversalice, no puede ser una cosa lateral que se intenta meter en otros sitios, ¿no? Entonces, en ese sentido, más presión en esas políticas, más contundentes. Los programas esos de alimentación escuela existen aquí, en los bioterritorios, por ejemplo, en las bioregiones de Italia. Es decir, hay más presión, más política pública, no lo dejan tanto al mercado, sino es que esto tiene que ser así, es que yo soy el Estado, te voy a comprar y voy a comprar a quien a mí me interese para fomentar, digamos, una línea de transformación en el territorio, no dejándolo en el marco de oportunidades y demás, ¿no? Es esto. A nivel de consejos alimentarios hay experiencias en Inglaterra, hay experiencias en Francia, en Brasil, es decir, lo que tú estabas señalando de a quién le afecta, no a quién le interesa la alimentación, no a los grupos, no que vengan Nestlé o las grandes distribuidoras a decir la alimentación hay que hacer esto, sino a quién le afecta. Y afecta a agentes de salud, a gente de producción, es un tema educativo, es un tema cultural. Bueno, reunámonos en consejos municipales, vuelvo a ver, la gran política, para decidir, digamos, cómo se apoya y digamos, se acoge desde la municipalidad esa alimentación, pero tiene que ser una propuesta municipal también medianamente respaldada por el entorno de los cabildos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede ir por ahí y necesitas también que haya una masa de gente crítica que puede ser de producción, de consumo o de salud, lo que en el libro llamamos un biosindicalismo alimentario, es decir, gente provocada por la vida alrededor de que les toca la alimentación y que de ahí surgiera algo. Por ahora no ha surgido. Por ahí también tenemos una responsabilidad, quienes tienen organizaciones sociales, en diversos puntos de lo que sea, de comunidades, de cooperativas y tal, pues como dijo un filósofo español llamado Aznar, quien pueda hacer, que haga. Pues les agradecemos su asistencia, de verdad, gracias. Buenas tardes. Seguro que alguien querrá preguntarte algo ya, pero ahora tenemos un compromiso, tenemos que grabar, porque se nos va. Queremos grabarte una entrevista que estaba prevista, así que nosotros nos vamos al plató. Sí, va a ser unos 40 minutos, si alguien quiere esperar y después hablar con él, o tú tienes mucho tiempo. No tengo ninguna prisa, ¿no? Vale. El viernes también en la Orotava, más desde políticas públicas locales, tenemos también una presentación, municipalismo y economías locales, en el espacio cultural de la Casa a las 7 de la tarde, allí en la Orotava. También estaremos, pero ya con un marco más de políticas públicas locales, ¿no? De hacer otras cosas. Muy bien. Ángel, gracias, muy amable. Nada, a ti, siempre.